Recogidos de las retransmisiones de aquellos instantes, los fragmentos informativos de la riada que aquí escuchamos se reproducen con la viveza del reportaje en directo, sin retocar su espontaneidad y con las anomalías naturales que entrecortaron por la lluvia y la distancia su emisión desde unidades móviles desplazadas a muchos kilómetros de los estudios de Radio Popular. En la cara siguiente continúa para el recuerdo y la historia nuestra antología de las inundaciones. La noticia de los últimos 25 minutos más importante y que debemos repetir es que la carretera está totalmente cortada hacia el sur. No hay comunicación con Alicante ni con Albacete hacia el sur. La carretera más escorada hacia el sur que hay abierta en estos momentos es la que une a Valencia con Madrid, a pesar de que hay algún pequeño problema en ella que ha sido, sin embargo, superado en las últimas horas. Repetimos, por tanto, Valencia incomunicada por carretera con Alicante y Albacete. 6:30 en punto. Radio Popular. Antes decíamos que nos había puesto sobre la mesa los primeros periódicos Luciano Romero, que se va a hacer cargo desde aquí, desde el locutorio central de la información. Salvador Barber también está ya en la casa, está trabajando en redacción, sigue trabajando por tanto toda nuestra redacción, que como decíamos antes, a las 6 de la madrugada estaba al nivel de trabajo habitual de las 6 de la tarde. Radio Popular de Valencia, esta noche en constante servicio a Valencia. ¿Cómo está la situación en estos momentos en Llosa de Ranes, señor alcalde? Bueno, la situación en estos momentos en Llosa de Ranes está perfectamente controlada. Tenemos alrededor de 3.000 personas ubicadas en el pueblo. Y yo quisiera, porque estoy oyendo por la radio que ustedes están haciendo un trabajo maravilloso, y puesto que estoy oyendo que están pasando mensajes a gente que pudiera estar todavía ubicada en ciertos sitios que nosotros, aunque hemos hecho muchas salidas con turismos particulares, con autobuses y con Land Rovers, con lo que hemos podido, incluso con gente a pie, hemos hecho muchas salidas para ver si encontrábamos gente. Puede haber todavía gente ubicada por arriba del puerto de Cárcer, y quiero que por favor ustedes, puesto que posiblemente ellos tengan algún transitor, que intenten llegar a Vallosa, que aquí tienen cobijo y que aquí les podemos atender. Pueden incluso también llegar a Alcudia de Crespins, porque Alcudia de Crespins está también esperando con los brazos abiertos a la gente que pueda llegar hacia allí. En Játiva también. Nos encontramos desde la unidad móvil de Radio Popular de Valencia a la entrada, justo en el cartel del rótulo de entrada de Mafalabé. A la izquierda, donde antes se veía una vasta extensión de naranjales, solo hay en este momento auténtica desolación. Nos encontramos ante una inmensa laguna donde solamente las ramas más altas de los árboles más altos aparecen a la vista. Se diría, ya que la mayor parte de los árboles están absolutamente tapados por el agua, se diría que no hubiera visto antes este paisaje, que ahí ha habido un lago de siempre, un lago de toda la vida. Pues no, son extensiones anegadas y anegadas de naranjales las que están absolutamente cubiertas por el agua. Efectivamente, a 200 metros de nosotros está aterrizando ahora un helicóptero del Ejército de Tierra. Un helicóptero que no sabemos si es que está buscando un lugar para aterrizar o un lugar de rescate de alguna persona entre naranjos. Más bien pensamos que se trata de alguna era o de algún sitio despejado donde haya podido aterrizar efectivamente. Va a descargar alimentos, me dicen. Son muchas las personas que salen ahora corriendo hacia el lugar de donde aterriza el helicóptero, mientras vemos que sobrevuela el cielo sobre nuestras cabezas otro de los aparatos que está esperando la Cruz Roja del Mar para proceder al rescate de las personas que se encuentran atrapadas. Fíjense ustedes en qué dramática situación sobre los tejados de la localidad de Benimuslem, donde supongo que a lo largo de toda la noche ha habido una lluvia intensa. Sí, mucha gente pasa corriendo ante nosotros, son las fuerzas de seguridad del Estado, son los hombres de la Cruz Roja del Mar, todos hacia los helicópteros, y esperamos que podamos quizás narrar para ustedes la operación de rescate de sobre los tejados de Benimuslem. Otro helicóptero se acerca y en este momento parece que son 3 los que están sobrevolando la zona de Massalavés, y son quizás los que se estaban esperando. Está empezando a tomar tierra este segundo aparato. Una avioneta también vemos sobrevolar la zona por delante mismo de donde nos encontramos, y mientras tanto las caras de consternación de todos los habitantes de aquí, que ven un reactor, sobrevuela también vemos sobrevolar. Ahora remonta el vuelo el helicóptero que había aterrizado. Lo van ustedes a escuchar porque va a pasar a escasos metros sobre el micrófono desde el que les estamos hablando, y creo que vuela hacia Benimuslem para proceder al rescate de esas personas
Cullera es, señores, a nuestra vista ahora absolutamente una isla. Tal es la cantidad de agua que en este momento vemos desde aquí hasta Cullera, que se diría que ni siquiera hay plantaciones debajo. Es como si fuera un gran mar entre la autopista y Cullera. Adelante, Boro. Silencio. La situación en Alcira, desde donde estoy transmitiendo ahora, es realmente terrible. Y no hemos podido andar realmente más que unos metros y ello ya con agua a media pierna en la zona de un instituto de bachillerato. El agua ha llegado allí a las alturas, en algunos casos, de hasta el techo del primer piso, es decir, hasta el suelo del segundo piso. Y en este momento todavía para entrar y salir del centro de Alcira, algunos vecinos lo hacen valiéndose de barcas hinchables de las que se utilizan para la playa. La situación es de auténtica catástrofe, los establecimientos están totalmente destruidos, coches volcados, la situación, como decimos, es gravísima todavía en Alcira, donde se está achicando agua incluso a través de bombas especialmente traídas desde muy distintos lugares. Incluso los bomberos de Zaragoza están colaborando aquí en la evacuación. Hemos podido llegar hasta el pantano de Tous y efectivamente las informaciones que teníamos indirectamente obtenidas se confirman. La presa de Tous no ha resistido. La tenemos a nuestros pies en el fondo de una amplia barrancada del profundo lecho por el que aquí discurre el río Júcar. En el sentido del río, a la parte izquierda de la presa, una tercera parte de esta presa se ha venido abajo, se ha derrumbado absolutamente. Efectivamente, la presa del pantano de Tous no había resistido. Ahora vemos discurrir a nuestros pies desde la altura en la que nos encontramos sobre la presa misma el agua del Júcar. Baja caudaloso, pero mansamente ya, no teniendo obstáculos que lo retengan.